¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que desde varias partes de Interamérica y más allá se unen para una transmisión más de su programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Les damos una afectuosa bienvenida a nombre del Instituto de Geociencias de la División Interamericana y de UMTV, que unen sus esfuerzos para llevar hasta ustedes esta serie de conferencias. Recuerden que el objetivo de este programa es aprender juntos sobre nuestros orígenes, compartir nuestras inquietudes y fomentar la investigación sobre las maravillas que Dios ha hecho para sostener la vida en este planeta. Sean todos muy bienvenidos. Estamos, estimados amigos, ya a punto de terminar esta tercera temporada. Hoy tendremos la penúltima conferencia. El sábado 11 de junio, si Dios nos presta la vida, tendremos la última conferencia de esta tercera temporada, pero no se preocupen, la cuarta temporada viene en camino también, con oradores también muy dispuestos a compartir, muy preparados, hombres y mujeres de ciencia en nuestra iglesia que comparten sus conocimientos con la comunidad de Interamérica y del mundo entero. Hoy, como siempre, tenemos a un gran orador. El orador de hoy nos va a hablar desde España. Ya estuvo con nosotros en la segunda temporada y su conferencia fue muy bien apreciada. Me refiero al doctor Celedonio García, que con mucho gusto aceptó hablar por segunda vez con el público de Interamérica. Vamos a pedirle al maestro Denison Chiray que nos dé algunos más detalles sobre las actividades, sobre lo que hace el doctor Celedonio García. Muy bien. Queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos acompañan a través de este canal de UMTV y también al doctor Celedonio, que hoy nos recibimos con mucha alegría y expectativa de lo que nos va a hablar el doctor Celedonio. Bueno, voy a leer aquí alguna información sobre nuestro invitado de esta tarde, el doctor Celedonio García Ramos. Es licenciado en Historia, especializado en Prehistoria y Evolución Humana, experto universitario en Entomología Aplicada. También es autor de 5 libros de ciencias naturales. Tiene algunas responsabilidades. Él es presidente de la Asociación Naturalia Aylarután para el estudio y defensa de la naturaleza. Bueno, él trabajó en diversos proyectos de biodiversidad en insectos. Y el doctor Celedón va a hablar hoy. El título de su presentación de esta tarde es ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Yo voy a comentar algo sobre
el tema de esta tarde, pero antes de hablar un poquito y comentar sobre este tema, esta temática, nos gustaría dar la bienvenida al doctor Celedón, por favor. Ahí está, ya está conectado con nosotros. Doctor Celedón, sea muy bienvenido entre nosotros. Estamos muy ansiosos para escuchar tus palabras, tus investigaciones, tu experiencia, pero nos gustaría saber cómo te sientes en esta tarde, cómo está España, no sé qué hora sería allá, cómo te sientes hoy con nosotros. Estupendamente, estoy encantado de poder compartir estos momentos. Para mí es un privilegio, agradezco al doctor Luciano que me invitase. Y en España, pues bueno, es la hora de irse a la cama. El sol se ha marchado de aquí y ahora está en México. Entonces, verdad. Aquí tenemos un poco de luz todavía. Sí, pero sí. Bueno, es un gusto tener a tu persona con nosotros. Y doctor, voy a leer aquí un poco sobre tu presentación de esta tarde. Aquí dice una pregunta. Venimos de una situación, de una simulación computacional. Cada vez más científicos en diversas áreas del conocimiento reconocen un marcado orden. Esa no es la de Tennyson. Ah, ¿no es? Ah, pues No. yo recibí esta, doctor Luciano. Está bien. Yo iba a contestar también. Está bien. Vamos a la pregunta sigue. Venimos de una situación computacional. Era el próximo sábado, Tennyson. El título de la conferencia de hoy es ¿qué es el hombre? Y para que de él tengas memoria, ¿no? Entonces, doctor Celedón, agradecemos si nos das algunas palabras introductorias, ¿no?, sobre esta temática. Bueno, pues el título viene a cuento de lo que fue el comentario que hizo un paleontólogo muy destacado, ya fallecido, pero muy destacado del siglo XX, Stephen Jay Gould, un paleontólogo que en un comentario, ¿verdad?, pues que hizo en la revista Science en el año 1999, pues él comentaba este versículo, ¿no?, del Salmo, y él lo planteaba frente cómo es como Occidente ha considerado al ser humano, de un modo así general, ¿verdad?, hecho a imagen y semejanza de Dios, y él lo comparaba con lo que es el paradigma evolutivo más frecuente en ciencia, en el que el ser humano surge del resto, ¿no?, de lo que son el mundo animal, ¿no? Es una gran diferencia. De hecho, tal es la diferencia que algunos otros científicos le contestaron en la misma revista Science, en unos números posteriores, y decían algo muy significativo, ¿no? Le decían, señor Gould, nos parece bien que usted piense que es poco más que un mono. Nosotros preferimos pensar que somos poco menos que ángeles. No deja de ser ver casi lo mismo, pero desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y bueno, ese era un poco el motivo, ¿no?, de iniciarlo de esa manera, para ver en ese diálogo, en esa comparación de ideas, ¿no?, dónde podemos quedarnos, si nos tenemos que quedar absolutamente en alguna de las posturas, si la ciencia nos obliga a pensar en algo o si es posible mantener la fe en lo que la palabra inspirada de Dios nos dice. Gracias. Muchas gracias, doctor Celedón, por exponernos un poquito del aspecto filosófico de esta plática. Bueno, doctor, pues adelante con su plática. El público ya está esperando. Tenemos gente ansiosa online que está ya dispuesta a escuchar su ponencia, a apuntar sus preguntas para participar activamente en el intermedio. Así que le escuchamos, doctor. Es su tiempo. Muy bien. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Así es, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, pues este es el título, que es El hombre para que tengas de él memoria.
y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 8, 4 y 5. Ya he explicado el motivo. Esta es una exposición, la que voy a hacer, que viene 15 días después de una que hizo hace 15 días el doctor José Carde. Él hizo una exposición magistral de todos prácticamente los puntos más destacados, ¿no?, que hay que reseñar en lo que afecta a ese debate, ¿no?, entre el evolucionismo y el creacionismo, enfocado sobre lo que es el ser humano. Y él, al finalizar sus 3 bloques, ¿no?, temáticos en los que había dividido el tema, aparecía un cuarto. Es que hay más, efectivamente. Es muy cercano en el tiempo esta exposición que yo tengo ahora el gusto de tener con ustedes, pero el tema es muy amplio. Es tan amplio como para que cada fósil, prácticamente, cada yacimiento pudiese ser motivo de una de estas conferencias. Sería un poco aburrido, claro, para quien no esté muy interesado en ello, pero podría ser porque el tema es más complicado que, como él ya destacaba, el doctor Carde, efectivamente no es lo que aparece normalmente en un libro de texto. Hay una trastienda, hay una parte de debate que se produce constantemente y que no es de dominio público de modo habitual. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar algunos puntos muy destacados dentro de la línea que él ya trazó, y a él me remito y les remito, si quieren, lo que es una línea más, digamos, académicamente establecida, que es la buena. Yo voy a utilizar algunos puntos destacados para entrar a desarrollar algunos de los motivos, ¿no?, de discusión que él ya apuntó en su conferencia. Tanto él como las conferencias que en la temporada pasada tuvo el doctor Antonio Cremades también al respecto. Yo me voy a remontar un poquito más atrás en su línea y me voy a ir a ese principio evolutivo de lo que serían todo lo que son los primates, ¿no? Habría un origen de todos ellos, a partir del cual un ancestro, el último ancestro común, que ya se ha mencionado en ponencias anteriores, a todo lo que entendemos como monos, pero también los prosimios, los lemures, los loris. Hace pocos años la prensa se hace eco de un fósil que se ha encontrado, y es un fósil que, ¿cómo fue calificado? Lo ven en la diapositiva, en la filmina. Se le atribuyen 47 millones de años radiométricos, según la radiometría, y sería el eslabón perdido entre un mamífero que no es un mono, que no es ningún simio, y las líneas de los diferentes monos y prosimios. Ya digo, los prosimios serían los lemures, los loris, el resto, los monos del Nuevo Mundo, gibones, los póngidos, estarían en la otra línea. Bueno, pues este sería Darwinius, como le llamaron, ese punto a partir del cual se dispersaría toda esta rama conocida de prosimios y de monos. Se dijo de él, pues este espécimen es como encontrar el arca perdida para los arqueólogos, la 8ª maravilla del mundo, y lo que diría Richard Attenborough, seguramente que le conocen, sus documentales de la BBC, tan interesantes, tan perfectamente realizados, y este hombre decía: el eslabón ya no está perdido. Es muy curioso porque
simultáneamente a la presentación del fósil, pues aparecen una serie de libros, que aparece The Link, escrito por uno de los autores, un documental, una exposición en el Museo Británico de Historia Natural, es decir, toda una serie de mercadería alrededor de lo que es el descubrimiento del fósil. Pocos meses después aparece una investigación científica que sitúa a Darwinius como un prosimio, como una especie de lemur directamente, no como el precursor de ningún otro árbol evolutivo como se había planteado en un principio. Es como funciona la ciencia. No es que hubiese un engaño, no es que hubiese... No, tenemos que ver que es el funcionamiento propio de la ciencia. Hay un debate, ¿no?, sobre lo que uno ha encontrado. A la final, los restos fósiles suelen ser muy escasos y cuando se vio con mayor detalle, lo que se determinó es que no era el eslabón de nada, sino que era una especie, seguramente, de lemur. De esta manera quiero introducir lo que es el modo de trabajar de la ciencia. Ya se ha dicho en otras conferencias de las que se han dado, de manera que es como funciona. No, por tanto, no es motivo de alarma cuando se nos dice algo de un modo tan tajante, ¿no?, como las palabras de Richard Attenborough: el eslabón ya no está perdido, parece que ya se ha acabado, no necesitaremos investigar más. No es así. Y que por otra parte lo que se hace es poner las expectativas que uno tiene en aquello que está viendo. El científico es una persona, como el resto somos todos, y es inevitable que nuestras expectativas las pongamos en aquello que encontramos, en aquello que estamos viendo, y le ponemos lo que creemos ver. Me he remontado muy atrás, ¿no?, en esa línea de evolución, tal y como plantea el evolucionismo, lejana del ser humano. Habría sido el principio, ¿no?, para llegar hasta él, según la teoría de la evolución. Pero ya vemos que a pesar de los libros, las exposiciones y los documentales realizados al respecto, ese eslabón sigue pendiente de ser encontrado por parte de la teoría de la evolución. Acercándome un poco más a lo que han sido las exposiciones de quienes me han precedido en este mismo tema, tenemos unos fósiles que serían ya los iniciadores de lo que se llaman los homininos. Ya lo explicó en su conferencia pasada el doctor José Cardé. Los homininos incluirían al ser humano, incluirían a los gorilas y a los chimpancés, además de todos los antecesores inmediatos del ser humano, los que hemos oído como Australopithecus, por ejemplo, Ardipithecus, etcétera, etcétera. Alguno de ellos es a los que yo me voy a referir ahora. Orrorin sería uno de los iniciadores de esa línea, el hombre del milenio. Se descubren estos fósiles, que son los que aparecen en la pantalla. Esto es lo que sería Orrorin tugenensis. El aparato locomotor aparenta ser, a partir de ese fémur, ¿verdad?, de esos restos de los miembros anteriores y posteriores, superiores e inferiores en el ser humano, más modernos incluso que el de tipo Australopithecus, aunque sería anterior a él. Hay lo que se llama un plesiomorfismo, algo que es común, ¿no?, al resto de miembros del grupo al que pertenece, que serían la tipología de sus caninos, de sus incisivos, de sus premolares, de los dientes, y algo que es más
específico de la línea, sería del ser humano, por lo que le atribuyen un lugar en esa línea hacia el ser humano, a lo que se le llama un apomorfismo, algo propio, ¿no?, de esa línea, que sería, por ejemplo, el grosor del esmalte dental en los dientes o la forma del fémur. Sin embargo, como se indica aquí en la parte de abajo de la filmina, uno de los investigadores, de los paleoantropólogos que ha observado estos mismos restos, propuso que realmente sería un precursor de los simios actuales. Es muy complicado, como indican muchos paleoantropólogos, el remontarse a una época, en este caso estamos hablando entre 5 y 6 millones de años donde lo sitúan, que es aproximadamente el lugar donde la paleoantropología sitúa la separación de los homininos, a los que ya he aludido, del gorila chimpancé, el ser humano y sus ancestros propuestos por la evolución, del resto de los homínidos, ¿verdad?, de orangután y de gibones, etcétera, etcétera. Sería muy complicado. De hecho, todos estos fósiles son muy controvertidos. En conferencias anteriores ya se ha aludido a cómo se interpretan en ocasiones estos restos. No es lo mismo tener los restos de un precursor humano que de un precursor de un simio. No es lo mismo a los ojos de la comunidad científica. El doctor Cardella lo comentaba hace 15 días. Efectivamente, a veces dependen los fondos que se reciben para investigar de qué es lo que tienes, de la importancia que se le ha dado, de modo que a la hora de interpretarlo, normalmente los papás de la criatura, los que lo han descubierto, pues normalmente lo sitúan en una posición aventajada. Luego otros investigadores no lo sitúan tan en ese lugar. Y todo eso es posible porque los restos son bastante escasos. Y así pasa con Horrorín, uno incluso anterior, más todavía en el punto de salida de la línea humana para el evolucionismo, sería Sahelanthropus. Sahelanthropus es un cráneo, lo que se ve en la diapositiva, como se ve, muy fragmentario, está deformado, y se sitúa en esa época límite de separación, como decía, entre la línea humana y la línea del resto de primates, ¿no? Bernard Wood, por ejemplo, pues lo que ve es que es el esplagmocráneo, la cara sería similar a la de un Homo erectus y el neurocráneo, la parte de lo que es la bóveda que alberga el cerebro, pues sería muy simiesca. Milford Volpov le sitúa también, igual que pasaba con Horrorín, que había paleoantropólogos que lo situaban como en el origen como un mono más que como un humano, pues Milford Volpov también lo sitúa más bien en la línea de los monos. E incluso, pues, Sennett, Pickford, otros paleoantropólogos, directamente lo que nos dicen es que es el protocráneo de un gorila hembra. Ya vemos que las interpretaciones son muy diferentes y es que lo que se tiene, los restos que se tienen, dan pie a que se pueda especular mucho en cuanto a lo que es. Hasta tal punto es así que Milford Volpov escribe también en la revista Science y lo que comenta al respecto directamente es, en su título, se expresa de un modo muy claro, Sahelanthropus o Sahelpithecus. Sahelanthropus nos habla de ser humano, antropos. Sahelpithecus nos habla de Pithecus, nos habla de mono. De manera que hay un contencioso en cuanto a la interpretación de los fósiles. Y ya vemos que
normalmente lo que ocurre es que quien encuentra el fósil lo sitúa mejor de cómo lo sitúan en muchas ocasiones el resto de los colegas paleoantropólogos. No suele suceder al contrario. De hecho, yo no conozco ningún caso en el que humildemente se haya colocado en una rama lateral el fósil y luego haya habido que recuperarlo para ponerlo en una posición más encumbrada. Eso no conozco que haya ocurrido nunca. Doy un salto y paso a lo que son los australopitecinos. Y el comentario viene sobre uno concreto. Es un Australopithecus africanus, el holotipo de Australopithecus africanus. Ya se ha explicado con anterioridad también que el holotipo es el referente de la especie. Cuando se describe una especie, viva o fósil, hay un holotipo. Es al que se refieren el resto de ejemplares que se puedan conseguir. Comentaba el doctor Cardé y decía, tiene que ser uno muy completo, claro, para definir bien cuál es la especie, cuáles son sus características. Con los fósiles eso es muy complicado. Y de hecho, Australopithecus africanus es un ejemplo de ello. Es el iniciador de la saga de los Australopithecus. Nos remontamos a 1925, cuando Raymond Dart lo descubre los restos y él los atribuye al mono austral, ¿verdad? Africano, un elemento, ¿no?, en la línea de evolución hacia el ser humano. Sería el primer antecesor parecido a un simio, según la paleoantropología, que lleva hasta el ser humano, porque ya se conocían restos de neandertales o de Homo erectus, que serían seres humanos. Pero Australopithecus africanus es el primero, es el que inicia, ¿no?, esta serie de fósiles, que aunque sigue siendo muy incompleta, esa cadena, falta de eslabones en ella, sería el primero, ¿no?, de esos géneros, ¿no?, que después han ido uniéndose, ¿no?, para intentar formar la cadena. Su edad radiométrica no estoy seguro de que haya sido datado mediante radiometría y no lo haya sido comparativamente con otros fósiles que sí lo hayan sido. En este momento me asalta la duda porque no lo he mirado, pero serían 2,5 millones de años. El holotipo se basa en el fósil de un inmaduro. No es un individuo maduro y eso conlleva unos problemas. Un inmaduro tiene que desarrollarse y tiene que desarrollar una serie de características que no están todavía en un inmaduro. Es el llamado niño de Taung y se le llama niño porque se le considera un protohumano. Y claro, en el momento en el que se descubre y se expone a la comunidad científica, las críticas son muchísimas. Estudiándolas, de hecho, no acaba de comprenderse muy bien, visto desde fuera, es decir, alguien que está viendo a ver qué es lo que sucede con ese fósil, como es mi caso. Cuando leo lo que es la presentación del fósil y luego lo que es el debate que se genera, no acabo de entender muy bien por qué finalmente se acaba considerando que está en la línea humana, en aquel momento, ¿no?, cuando se hace el descubrimiento y se presenta. ¿Por qué? Pues porque los caracteres no están por formar, no están formados, están por formar, no son definitivos y la mayor parte de la comunidad científica en aquel momento parece inclinarse por la idea de que puede ser el fósil de un protochimpancé. Estamos en el sur de África y puede ser. Algo interesante de este fósil, ya veis que me estoy enfocando en algunos aspectos concretos, en algunos fósiles concretos, para desarrollar lo que ya
en buena medida se ha dicho en conferencias anteriores. Pues en este fósil, concretamente, el del Australopithecus africanus, el niño de Taung, se conserva lo que es el molde endocraneal. ¿Qué es eso? Tenemos el cráneo, dentro está el cerebro. Cuando se produce lo que es la descomposición del cuerpo, se descompone el cerebro, y tenemos la bóveda craneana como una bóveda vacía. Cuando se desarrolla el cerebro, y ahora mismo en la diapositiva lo están viendo en la filmina, se están viendo unos cerebros, ahora lo comento concretamente a lo que se refiere. El cerebro tiene unas circunvoluciones. Ocurre fisiológicamente, sucede en el intestino, sucede cuando se quiere aumentar la superficie de algo, pues se pliega, de modo que en menos espacio se puede aumentar su superficie. En lugar de ser liso, tenemos la superficie que hay en esos valles, ¿no?, que entran hacia el interior. Y así ocurre, por ejemplo, en el intestino. Para poder en la digestión absorber mejor los nutrientes, pues hay unas vellosidades, ¿verdad?, unas cavidades, de manera que hay una superficie mucho más grande. En el cerebro, con el cerebro pasa lo mismo. Entonces, claro, el cerebro humano es más grande que el del resto de mamíferos, relativamente más grande respecto de lo que es su peso corporal, es más grande el de una ballena, pero la proporción respecto del cuerpo es mayor en el ser humano. Y además tiene una estructura diferente, por eso también está plegado. ¿Qué ocurre? Que cuando queda vacía la bóveda craneana, en el hueso hay marcas de los tejidos blandos que ha habido. Hay marcas de la vascularización, las venas que hay, y hay huellas de esas circunvoluciones. En el caso del ser humano y de los primates, la bóveda craneana no suele tener muchas marcas. No suele tener muchas marcas porque las membranas meninges pues cubren el cerebro y le hacen parecer más plano, más liso, en lo que es su marca sobre la bóveda craneana. No ocurre lo mismo con otros animales. Tengo la experiencia, por ejemplo, en el caso de los cánidos, porque, bueno, estudiando un poco estos asuntos y una comparación entre lo que son los fósiles pretendidamente protohumanos, humanos, con otro mamífero, con los perros y con lobos, con los cánidos. En ellos es muy fácil tener un molde endocraneal, sacarlo, si se introduce dentro de él una masa, ¿no?, que luego podemos que extraemos, aparece prácticamente perfecto el marcaje de las circunvoluciones. En el caso del ser humano, en el caso de los simios, no es así. No obstante, la suerte con el niño de Taung es que aparece una parte del molde endocraneal. Aparece una parte del molde endocraneal porque se llenó de arena, de tierra, fraguó, cementó y, aunque se perdió lo que es parte, voy a volver a la diapositiva anterior, esta parte ya no es hueso, sino que es esa tierra cementada, de manera que, bueno, aquí ya se aprecia que hay pocas marcas, no hay muchas marcas, no se ve lo que se ve en un cerebro humano o en el de un chimpancé, ¿verdad?, en el cerebro tal cual. Ya digo que si tomásemos el molde interno de una bóveda de un perro, veríamos prácticamente como vemos aquí sus circunvoluciones. El caso es que el debate desde entonces es si aparece lo que en esta diapositiva está marcado, ¿verdad?, aquí en rojo, en el cerebro humano, el sulcus
lunate sulcus, el surco lunado con forma de luna, que en el chimpancé tiene esta forma y está un poco más adelantado en el cerebro porque lo que es el córtex, el neocórtex, está más desarrollado en el ser humano y lo lanza hacia atrás ese sulcus lunado. Claro, la cuestión es cuando se toma ese molde del niño de Down, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra ese lunatus, sulcus lunatus en una posición más humana o más de chimpancé? Pues ahí está el debate, ¿no? Desde entonces, desde 1925. Porque parece que se encuentra en una posición más humana para unos, para otros, pues es lo que otro ha querido ver, ¿no? Aquí aparece lo que es también un molde endocraneal de otro Australopithecus africanus, el STW505, y este sería el lunate sulcus, supuestamente, y ahora es decir, está más adelantado o está más atrasado respecto de su posición en el ser humano. Claro, los restos dan de sí lo que dan de sí, no se le puede pedir más. Aquí mismamente que se ha sacado sobre el hueso, se ha sacado un molde, se ve que es muy plano y apenas hay detalles. Pero ahí tenemos todavía el debate. Para unos es una postura, está en una posición más humana, para otros no es tan humana, y hay un buen grupo de paleoantropólogos que dice que simplemente no se puede saber, porque no es evidente que el surco del ser humano sea equivalente al surco del chimpancé. Son animales diferentes. Y probablemente los Australopithecus simplemente lo que son es un tipo de hominino diferente, otro tipo de animal, con unas características que en ciertos aspectos son más de tipo humano y en otros no lo son. Pero ahí está el debate. Sí, este debate efectivamente no aparece en los libros de texto, no se habla, ¿no?, de los puntos conflictivos, que suelen ser muchos en la mayor parte de los fósiles. Doy un salto ahora. Pasamos de Australopithecus a Homo habilis. Ya se ha comentado también, Homo habilis es una especie de cajón desastre, ¿no?, donde se echa todo lo que no acaba de catalogarse de un modo un poco más preciso. El más completo de esos Homo habilis, probablemente, no en todos los aspectos, hay cráneos que están más completos que el de OH62, pero lo más completo que hay de un esqueleto es OH62, como posible Homo habilis. Ya vemos aquí que lo que tenemos es el paladar, ¿no?, de un cráneo, algunos huesos sueltos. Todos estos son huesos del cráneo, ¿verdad?, que hay que colocar. Las reconstrucciones también son, como es evidente, muy complicadas. Las piezas de un puzzle tienen unos bordes bastante bien definidos. Cuando se encuentran los restos fósiles, no suelen tener unos bordes definidos que permitan situar cada trozo correctamente en su sitio. Es algo aproximado. Están desgastados por el tiempo y no es posible una reconstrucción como sería deseable. Y luego hay huesos que pertenecen a los miembros superior e inferior. Cuando se encuentran estos restos atribuidos a Homo habilis, siendo el más completo que hay, lo que se encuentra no es precisamente lo que se esperaba encontrar. Según los restos que se tienen, los que se ven en la pantalla, las proporciones corporales son muy diferentes a las de un ser humano, a las de un neandertal o a las de un Homo erectus. Todos ellos comparten
una conformación corporal bastante similar. Tienen sus particularidades, pero es bastante similar. Homo habilis o H62 no. De manera que vuelve a surgir la complicación. Y hay paleoantropólogos que lo sitúan como un Australopithecus, como una forma australopitecina. De modo que este es el debate constante en prácticamente cada uno de los fósiles que se encuentran. Yo no los he seleccionado por la complicación que tienen, sino por la importancia que tienen. En este caso, por ser uno de los fósiles más completos que se conocen de esta especie que no acaba de gustar a nadie. Esa es la verdad entre los paleoantropólogos. Aquí he querido, pues bueno, recuperar un poco para ver de qué es de lo que estamos hablando. El cráneo, porque es lo más significativo. Los cráneos son muy significativos porque son muchos huesos juntos que a la vez tienen que poder encajar unos con otros perfectamente para tener una estructura que sea armónica. De modo que no podemos cambiar uno, ¿verdad?, sin que cambie todo el cráneo prácticamente. Por eso son también son un elemento muy destacado en paleontología, ya sea la problemática del origen del ser humano, como en cualquier mamífero, reptiles, etcétera, etcétera. Otros huesos en el cuerpo pues tienen una conexión, pero tienen una conexión solo con un hueso. Aquí hay muchos huesos y es por eso que son especialmente significativos. En el caso de Australopithecus lo que vemos es un cráneo bastante más parecido a una forma simiesca. Vemos este prognatismo enorme maxilomandibular, ¿verdad?, sin una nariz plana, arcos superciliares pues grandes, una bóveda craneana muy baja a la altura pues prácticamente de los ojos. Homo erectus, con esta barra sobre los ojos, el arco superciliar, este estrechamiento en la zona de las sienes, cráneo alargado, un poco de prognatismo maxilomandibular, nada que ver con el de una forma simiesca, los dientes mucho más pequeños y, como se ve, más similares con un neandertal o como un humano actual. En el caso del neandertal, pues ese torus que se llama, esa barra que en Homo erectus es tan continua, pues tiene la discontinuidad, ¿no?, en neandertal, pero también tiene un cráneo alargado, tiene un prognatismo que es maxilomandibular y nasal, que es algo bastante característico en este tipo humano y el tipo humano actual, ¿no?, con una prominencia más bien de la nariz y con un maxilar y una mandíbula retraídos y con el mentón característico, sin esos arcos sobre los ojos tan destacados como en neandertal o como en erectus, y con una bóveda craneana más alta. Entrando y pasando de esa parte simiesca o compleja de entender hacia un ser humano, pues esta sería la representación actual de un Homo erectus. No tiene nada que ver con las representaciones que se hacían pues hace un siglo de ellos. Claro, el cómo presentemos a un ser humano nos va a decir un fósil, más que a un ser humano, nos va a decir mucho de qué es o qué no es. Claro, si tenemos lo que es la representación de un ser encorvado arrastrando un tronco de árbol con la mirada perdida, pues nos parecerá más bien un animal, pero si lo que hacemos es
presentarle más, bueno, pues como actualmente se ve, pues lo que vemos es un ser humano. Y saltando en estos hitos dentro de lo que es la teoría, ¿no?, de evolución del ser humano, lo que presento es en esta diapositiva es un hacha de mano de un estilo que se llama hachelense, modo 2 de realizar instrumentos líticos, que sería el atribuido a un Homo erectus. ¿Cuál es la complejidad de una herramienta de este tipo? Porque no es solo el aspecto lo que nos hará humanos, sino lo que hacemos. Claro, un hacha de mano tiene una forma almendrada, tiene una forma muy simétrica, tiene una forma estéticamente armónica que a muchos investigadores les ha dado que pensar. ¿Era necesario hacerlo así para que fuese útil, para tener el borde de corte necesario? Pues probablemente no. De manera que podría a la vez su realización tener un objetivo estético. No es descabellado el pensarlo. Y eso los convierte a aquellos que han realizado el útil en seres que son algo más, que son mucho más que un animal, ¿verdad? Claro, algunas de esas hachas de piedra resulta que se han hecho, se puede ver, por ejemplo, en esta a la izquierda, el borde no se ha quitado, no se ha eliminado totalmente el córtex, se ha dejado una parte y lo que se ha dejado es un fósil que había en el interior. Es un elemento que parece ser estético, ¿verdad? No se ha roto. Si ha ocurrido en este, probablemente al dar un golpe se ha pretendido, parece, conservar el fósil. Si este es un molusco, pues este es un equinodermo, parece un erizo de mar en la piedra, y se ha conservado. De manera que hay un sentido estético incluso en un instrumento lítico que siempre se ha considerado bastante básico, pero que es un instrumento lítico que se conserva a lo largo de toda la historia del ser humano. No se atribuye solamente a un momento basal del ser humano. Esa imagen icónica del progreso de la evolución que hemos visto muchas veces, que se graba en la mente y que vale más que 1000 palabras, efectivamente, explicada como se explica, cómo el mono se va irguiendo para acabar teniendo un ser humano. Y cuando me refiero a mono estoy hablando, bueno, de los primates que tienen esa similitud, ¿no?, con esa apariencia humanoide, ¿verdad? Ya explicó el doctor Cardé en su momento que no provenimos de un chimpancé, sino de un antecesor común del chimpancé y del ser humano. Perdón por el paréntesis, para decir que, bueno, no parece la realización de un simio, ¿no?, estos instrumentos, sino de un ser humano. Y que estos aparecen en todos los seres humanos, prácticamente en toda la historia del ser humano. Cuando hace falta hacer un instrumento lítico se hace algo parecido a esto. Voy a retroceder porque voy a quedarme aquí también para comentar que algunos en ocasiones, en esa progresión evolutiva, tanto de huesos como de instrumental lítico, más inteligente, más complejo es el instrumental lítico, de hace unas décadas hacia acá, los científicos se han dado cuenta de que hay instrumentos toscos en momentos con seres humanos actuales e instrumentos líticos más sofisticados en seres humanos más antiguos, incluso, por ejemplo, en neandertales. Lo que se ha dado cuenta la paleoantropología es que la sofisticación no siempre
es idea de progreso, sino de necesidad. Si necesito despiezar un animal en un lugar y yo soy capaz de hacer un instrumento lítico con el cual pues, quitarle la piel y llevarme lo que es su carne, lo haré con o llevo ya los instrumentos yo líticos conmigo, o tengo que utilizar el material que hay allí. Aquí en España, por ejemplo, hay algunas zonas de Toledo donde se han encontrado hachas de piedra muy vastas. Claro, porque el material que se tiene no es el mejor. No es la obsidiana que hay en México, por ejemplo, que es un cristal que puede hacer un filo cortante perfecto. No es un sílex, como es este caso, que también puede hacer un filo muy cortante, sino que es una piedra que es granulosa y hace un instrumento que no es tan perfecto como aquellos a los que me refiero de sílex o de obsidiana. Podemos pensar que entonces son anteriores. No, es lo que se tiene en aquel lugar y es con lo que se puede trabajar. Y luego lo que se ha encontrado es que hay diferencias entre diferentes yacimientos en ocasiones porque lo que se hace en esos yacimientos, lo que se hizo en esos lugares es diferente. De manera que hay un instrumental lítico que está preparado para utilizar y para extraer recursos de una zona de pesca y otra que es en una zona de caza. El instrumental lítico es diferente. Eso es algo que se ha podido comprender con el tiempo. Doy ahora un salto para seguir viendo cómo se va haciendo la ciencia, ¿no? Y cómo va cribándose y cómo van quedando unas ideas y se van perdiendo otras. Y es una historia muy interesante. Me voy a referir ahora al famoso fraude de Piltdown, pero no por el fraude, no por el engaño, porque a la final el engaño se descubrió porque la propia ciencia lo descubrió, no lo descubrimos los creacionistas. Fue un engaño en el que se ve cómo, de un modo claro y directo, cómo la persona, siendo científico, pone sus expectativas en aquello que encuentra. Lo he extraído del artículo donde se hace la comunicación preliminar de lo que son los restos del hombre de Piltdown, que aquí en este molde, pues bueno, es una parte del parietal, del occipital, una parte de la mandíbula. Dice, el doctor Duckworth está completamente de acuerdo con los autores, que lo dicen en la presentación del artículo, en cuanto a la importancia del cráneo de Piltdown por su significación. Estaba justificado atribuir los fragmentos como partes de un solo cráneo humano. Claro, había un problema porque sobre todo la mandíbula parecía que era muy de simio, pero los otros restos parecían muy humanos, el resto del cráneo. Bueno, luego se sabía que realmente la mandíbula provenía de un orangután. Y la presencia simultánea de muchas características simiescas en un único espécimen ha resultado ser un punto muy significativo. En los aspectos anatómicos, el cráneo de Piltdown hace realidad lo anticipado por los investigadores de la evolución humana. Efectivamente, hacía realidad lo anticipado. Habían visto en esos restos lo que la teoría decía que tenía que verse. Dice en un artículo posterior donde se desarrolla más, ¿no?, lo que se ve en el molde endocraneal, ¿verdad?, de las marcas en los huesos del cráneo, de lo que había sido el cerebro. Destacar que hay indicadores suficientemente definidos que nos permiten remarcar lo singularmente primitiva que es la conformación de los sulcus, las incisuras que hay en el cerebro. Se estaban viendo que eran singularmente primitivas. Hasta tal punto es así que en 1915 Henry Faithfull Osborn, uno de los paleoantropólogos más destacados del siglo XX y por supuesto del momento, ¿no?, en el que vive y él trabaja, escribe su libro Men of the Old Stone Age y allí hace un dibujo en el que representa el tamaño de los diferentes cerebros en progresión
evolutiva. De nuevo, la imagen de la progresión, no con huesos, no con el simio que se levanta, sino con el tamaño de los cerebros. Claro, Neandertal tiene que ser menor que el moderno. Piltdown, claro, es menor que Neandertal. Trinil, un Homo erectus, tiene que ser aún menor, tal y como la teoría lo predice. Sin embargo, ¿qué es lo que se encuentra finalmente? Se ha realizado una falsificación. Probablemente quienes escriben los artículos no son quienes han hecho la falsificación. Quienes han visto los huesos no conocen la falsificación. Y acaban convirtiendo el cráneo de un ser humano en el cráneo de un protohumano porque dicen ver cosas que realmente no hay en los huesos, sino que lo hay en las expectativas que el científico ha puesto en ello. El ser humano, científico, cualquiera de los presentes en esta conferencia o yo mismo. Nosotros ponemos de nuestra parte en lo que vemos, en todo lo que vemos, y si lo que vemos es tan fragmentario, todavía más. Era un ser humano, los cráneos del llamado hombre de Piltdown, era la mezcla de un cráneo, restos, trozos de un cráneo humano actual y una mandíbula de orangután, a la que se le habían quitado específicamente, le falta la parte anterior totalmente, para que no se viese que directamente pertenecía a un orangután, porque ya había científicos que se inclinaban por pensar que podía ser así. Es el modo de trabajar la ciencia. Cuando se tienen pocos datos, pocos resultados se pueden tener y muchos de ellos pueden estar alterados por lo que nosotros esperamos que los huesos nos digan. ¿Recuerdan, no, la conferencia del doctor Cardel, lo que nos dicen los huesos? Bueno, pues a veces los huesos nos dicen lo que nosotros queremos que nos digan. Pero finalmente fue lo que es el encontrar que se trataba de una falsificación, es la propia ciencia la que lo acaba descifrando. Paso directamente a los seres humanos actuales. Ya tenemos a los seres humanos actuales y con seres humanos actuales también se ha utilizado, claro, en un tiempo ya de tiempo más corto, esa escala temporal. También ha habido un avance. Aquí está una representación de lo que pudo ser pintar lo que es el panel de los policromos que se llama de la cueva de Altamira, pues la que ha sido denominada la Capilla Sixtina, ¿no?, del arte rupestre paleolítico. Se encuentra en Cantabria, en España, en el pueblo de Altamira. Y ahora es algo evidente, se representa de esta manera, con una persona que es perfectamente identificable con uno de nosotros, esta familia, ¿no?, una mujer que está pintando ese bisonte, ¿no?, en el techo, con un bebé, ¿no?, y con probablemente uno de sus hijos sujetándole la luz allí en el interior de la cueva. Pero en el momento en el que se descubre, Marcelino Sáez de Sautuola, quien la encuentra, realmente la encuentra su hija, porque está tan pegado el suelo al techo que solamente su hija pequeña podía ver los bueyes, como ella decía, ¿no?, en el techo, y su padre no los había visto porque no se conocía arte en las paredes, y su padre lo que buscaba, Marcelino Sáez de Sautuola, lo que investigaba era arte mueble que se encontraba en el suelo, arpones o útiles de piedra que había. Y ahora representamos de esta manera lo que pudo ocurrir en Altamira, pero en aquel momento se consideraba que eran protohumanos los que en todo caso lo podían haber hecho. Y como era muy antiguo y las pinturas eran tan perfectas, no se podía creer que fuesen realizadas tan temprano por un ser humano actual. Hasta tal punto que Marcelino Sáez de Sautuola murió sin ser reconocido que aquellas eran unas pinturas realizadas por hombres humanos
como nosotros actuales, pero prehistóricos. Con posterioridad se acepta que hay unas pinturas rupestres y se vuelve a utilizar de nuevo esa máxima del progreso evolutivo. Y se hace en el arte rupestre. ¿Dónde situaríamos el arte de Altamira? Como no es el caso, no presento más diapositivas sobre lo que allí hay, pero es algo realmente impresionante, probablemente todos lo tienen en mente, un cuadro de bisontes, de ciervos, en el que se aprovechan los abultamientos que hay en el techo para dar cuerpo y volumen a un bisonte o a otro de los animales, jabalíes, hay ciervos. Bien, está situado como por las dataciones radiométricas a unos 14.000 años, es decir, aquí. Este sería un bisonte de Altamira. Y esta es la clasificación que André Leroy-Gourhan, francés, experto en arte rupestre, estableció. Dentro del conjunto y la amalgama, la mezcla, ¿no?, de pinturas, porque en Altamira hay magdalenienses, pero también hay auriñacienses y hay solutrenses, de manera que se iba utilizando y hay pinturas que se atribuyen a esos momentos. Se atribuyen por similitud con otras que se datan ya radiométricamente. ¿Cómo se pueden datar radiométricamente? Carbono 14, por ejemplo, porque se pinta con carbón una figura y se data ese carbón, ¿verdad? Y es la edad que le da el evolucionismo. Entonces estaría en 14.000 años, estaría aquí. Pero ¿pensáis que ya está todo resuelto? ¿Que ya hemos terminado con los problemas de las pinturas rupestres, quiénes las han hecho? ¿Aceptarlo? No, sigue habiendo problemas, porque en esa línea de evolución progresiva nos encontramos con que aquí está Altamira, en esta etapa, sus 14.000 años, en el magdaleniense medio aproximadamente, y en 1994 lo que encontramos es una cueva en Francia, la cueva de Chauvet, 1994, y nos encontramos con esto que es una parte de la escena total, una escena absolutamente impresionante, en la que es un arte esquemático, no sería como el de Altamira. Claro, estos son artes impresionantes, tan impresionantes. Pablo Ruiz Picasso, por ejemplo, decía que después de Altamira todo era decadencia en el arte. Tan perfecto lo veía este artista, tan perfecto lo vemos nosotros también, ¿no? Después de Altamira todo decadencia. Y aparece Chauvet en 1994, estas leonas que muchos ven en una actitud dinámica. Lo que se está representando sería la caza de esta manada de leonas sobre una serie de herbívoros de la sabana africana. También aparece un rinoceronte, aparecen lo que parecen tipos de búfalos, una especie de bóvidos, ¿verdad?, sobre los que ejercerían la caza. Bueno, pues en un primer tanteo por el tipo de dibujo, como mucho 22.000 años, un poco antes que Altamira. Cuando se llevan a cabo las dataciones radiométricas, las dataciones insistentemente dan 32.000 años. Hago un paréntesis. Las edades que yo voy dando, lo único que debemos pensar en principio es que nos sitúan qué hay antes y qué hay después, no que haya realmente esa edad, ¿no?, para su realización. De manera que 32.000 años, no son 22.000 años. Y una y otra vez dicen, pero es que el tipo de dibujo, claro, la idea de evolución progresiva me impide pensar que sea anterior. Y sin embargo, es anterior. De manera que no existe tampoco en este caso, ni en el del instrumental lítico, es tan evidente eso de que haya una progresión en la evolución del
de la realización conforme evoluciona la inteligencia humana, ni en lo que es el arte prehistórico tampoco. Hasta tal punto que, claro, esto sorprendió mucho. Estábamos en el Paleolítico, Altamira, Chauvet, Paleolítico. Vamos a pasar al Neolítico y entre medias tenemos, bueno, el Epipaleolítico, el Mesolítico. En el Mesolítico se encuentra una etapa, el Aciliense, y en el Aciliense francés, ¿sabéis qué tipo de arte se encuentra? Solamente este tipo. No solamente este canto pintado, sino este tipo de decoración de cantos. No hay otra figuración, no hay otro arte. Ahora, claro, nos estamos acostumbrando a pensar que no hay un proceso de evolución cada vez a más perfecto, sino que el ser humano, en un momento u otro, en unas circunstancias u otras, según su mentalidad, pues ha dibujado de una manera o de otra, o ha decorado de una manera o de otra. No hay realmente una progresión evidente en la evolución ni del ser humano ni de sus realizaciones. Y con esto termino. La idea a través de lo que es la teoría de la evolución para el ser humano, la idea que quería dejar clara es que la ciencia es más compleja de lo que realmente a veces nos llega a nosotros. Vemos que en los medios de comunicación Darwinius es el eslabón intermedio y probablemente para quien lo escuchó lo sigue siendo, porque luego no es noticia el resto de la historia. Vemos que el Australopithecus africanus, el niño de Taung, se establece esa línea de los Australopithecus más porque acaba pareciendo que es de tipo humano que por realmente las pruebas que hay de ello. No os he puesto, pero se puede, lo podéis mirar. Esteban Sarmiento, un paleoantropólogo importante, que estudia uno de esos intermedios, Ardipithecus, y se plantea directamente, como ocurría con Horrorín y como ocurría con Sahelanthropus, con Ardipithecus igual. Este paleoantropólogo lo que es que critica cómo se interpreta Ardipithecus y al final dice, mirad, compañeros, estamos encontrando bastantes restos de los antecesores humanos, pero no os habéis dado cuenta, no os habéis percatado de que no tenemos ancestros de los monos, no tenemos restos de ellos. Cabrían quizá en una caja de zapatos, los restos de predecesores de un gorila, de los gorilas o de los chimpancés. Es decir que en ciencia, otro de los puntos a los que quiero destacar y que creo que he destacado, es que el ser humano pone de su parte frente a aquello que ve y frente a aquello que interpreta. De manera que tenemos que ser cautos con las noticias que nos llegan, porque no nos llega todo el debate que hay, porque los científicos, ante la escasez de elementos de juicio, rellena como puede, no pasa nada, es el método de la ciencia, hay que hacerlo, pero hay que ser humildes a la hora de decir qué es lo que tenemos, y lo que tenemos es poco. Y desde luego, esa visión tan clásica de la evolución, del progreso evolutivo, es una visión que no se ajusta en absoluto a la realidad. Con esto concluyo y dejo el espacio abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Celedonio, por tan interesante conferencia. Tenemos una audiencia bastante atenta, bastante interesada en su ponencia. Así que mientras ellos alistan sus preguntas, sus comentarios, vamos a anunciar rápidamente la conferencia para el próximo sábado. El próximo sábado tendremos como conferencista al doctor
Harvey Alférez. Él nos va a dar otra conferencia interesante, como él la sabe dar también. Venimos de una simulación computacional. Ya el maestro Tennyson nos dio un adelanto al inicio de la conferencia. Sí. Pero bueno, qué bien, Tennyson. Vamos a escuchar al doctor Alférez el próximo sábado. El doctor Alférez es especialista en ciencia de datos y él muchas cosas las enfoca de esta perspectiva de la ciencia computacional. Así que los invitamos también para que el próximo sábado nos acompañen con esta interesante conferencia. Venimos de una simulación computacional, no se la pierdan. También queremos avisarles que con el favor de Dios mañana vamos a liberar otro de los videos de la serie Punto Geo. No sé si recuerdan, pero mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos elaborando un material para subirlo a las redes, de tal forma que nos concienticemos, recordemos nuestro papel que tenemos como mayordomos de la creación. Así que estén atentos para este video que se liberará con el favor de Dios el día de mañana. Así que, bueno, sin más preámbulo, porque en España ya pasa allá donde está el doctor Leonardo García, estimado público, ya pasa de las 12 de la noche. Así que vamos a ser corteses con él, vamos a hacer pocas preguntas y vamos a ver qué tenemos, maestro Tennyson, con los comentarios de la gente, los saludos. Es verdad. Sí, somos demasiado agradecidos al doctor Celedonio porque nos ha arrojado un poco de luz. Hay mucha oscuridad realmente en esos temas, hay pocas cosas reveladas, pero en esta tarde tuvimos unos vislumbres muy interesantes y gracias, doctor Celedonio, por compartir con nosotros y nuestro público, nuestros televidentes, un poco de esta luz tan importante que nos ayuda a definir, ¿no? A entender de dónde venimos, por qué existimos y incluso nos hace reflexionar para dónde vamos. Muchas gracias. Y veo aquí que realmente la audiencia va bien, hay muchos comentarios, hay también preguntas, preguntas interesantes. Me gusta cómo están participando nuestros televidentes. Y aquí quiero saludar ya con anticipación a algunos países que hemos identificado aquí, que nos acompañan. Aparte de México y España, que estamos directamente conectados con el doctor Celedonio, está Brasil también, hay presencia de Argentina también. Quizás en otros comentarios van mencionando los que nos acompañan ahí de qué ciudad o estado o país nos acompañan. Bueno, le damos la bienvenida aquí a Roxana. Roxana nos habla de Argentina y dice: feliz sábado, saludos a todos los que aquí están, una gran bendición a los organizadores y a quien hoy nos va a enseñar. Felices de estar aquí, saludos desde Mendoza, Argentina. Creo que Roxana no está sola, creo que hay más gente de su familia o quién sabe algunos amigos que la acompañan. Bueno, aquí hay una pregunta, doctor Luciano, pero está en portugués. Portugués. Sí, por favor, hazla, Tennyson. Voy a hablar ya en portugués directamente. No voy a decir Rafael, voy a decir Rafael, como se dice en Brasil. Rafael Horta Caldaferri. Él dice, mezcle portugués con español. Buenas tardes, doctor Luciano, doctor Celedonio. ¿Cómo fica a evolución, ¿no? O cómo queda la evolución humana con las descubiertas recientes? Y aún más, argumento, aún con el argumento de los evolucionistas. Gracias, saludos desde Brasil. ¿Cómo quedan las descubiertas recientes, ¿no? Y el argumento de los evolucionistas? Lo que es la teoría va moldeándose según lo que se va encontrando, ¿verdad?
Entonces, últimamente, ¿a qué aspecto podríamos referirnos? Pero tal y como estaba haciendo la pregunta, me voy a referir a un caso concreto. Este año pasado, por ejemplo, se publicaba un artículo sobre algo que se viene tomando como el paradigma, ¿no? Como la base sobre la que definir el principio de lo que es el humano moderno. 2,5 millones de años, un proceso de cambio climático en el que hay una glaciación, lo que es en el hemisferio norte, en la zona de Europa, Asia, una aridificación de la zona del este africano, y sería lo que daría lugar a el salto, ¿no?, hacia lo que es el ser humano. 2,5 millones de años sería el momento en el que aparece Homo habilis, que es el que se supone, ¿no?, el protohumano actual más directo. Ya he comentado sobre él. Y no hace siquiera un año cuando aparece un artículo en el que dicen: ¿pero de dónde ha salido esto de los 2,5 millones de años con un cambio climático que hace que las condiciones provoquen ese salto hacia el ser humano actual? Claro, lo analizan y dicen, no, si es que esto viene de un libro, de una propuesta que alguien ha hecho y se ha convertido un poco en la base. No hay pruebas de que hubiese esa aridificación, ese cambio climático que provoca las alteraciones suficientes para que se dé lugar a un ser humano. Bueno, eso por decir algo más reciente, pero prácticamente todo lo que se ha comentado es bastante reciente. Es decir, el problema de cómo es el cerebro realmente en un Australopithecus africanus se refería a artículos. Yo, si alguien lo quisiese, yo le puedo dar las referencias. Son artículos pues muy técnicos, pero quien los quiera, yo le puedo dar las referencias. Pues son del año 2014, es todo muy moderno. Entonces, es algo también interesante ver que hay una renovación. Si hoy tuviésemos que aceptar los principios evolutivos del ser humano con lo que se sabía hace 100 años, en las condiciones en las que estamos hoy no aceptaríamos ninguno de esos argumentos. Digamos que se va modelando en función de lo que hay y se va convirtiendo y se va reconvirtiendo. No es la misma teoría sobre el origen del ser humano de hoy que la teoría en el momento 1859, cuando Darwin escribe El origen de las especies, o 1925, cuando Raymond Dart nombra al primer Australopithecus. Pero vamos, los cambios se producen constantemente. Perfecto, gracias. Hugo, desde Cantabria, eso sí, le es familiar, ¿verdad, doctor? Próximo, también está de madrugada, día 5 en Cantabria también. Este Hugo dejó de dormir esta noche para acompañarnos aquí. Hugo les saluda y felicita por el hermoso programa informativo. Que nuestro Padre Celestial les bendiga. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Roxana Campagnoni de Argentina pregunta, doctor, ¿qué tan fidedigna es la radiometría que se usa para determinar que esa edad sea de restos fósiles o que sea de los elementos que los contienen, tierra, piedras, etcétera? La pregunta que bueno, todo tendría que ver, ¿no?, prácticamente. Si tomamos la biología o tomamos la geología, pues al final todo tiene puntos de conexión, no es el tema concreto. Pero al hacer la pregunta voy a recomendar un libro que está en castellano. Lo que ocurre es que es un poquito antiguo y está descatalogado. Yo lo tengo, La interpretación de los fósiles lleva por título, y es de Richard Lewington. Había sido editor de la revista Science. Está publicado por Planeta y es muy interesante. Si no, quizás se pueda conseguir el libro en inglés. Lleva por título Contention Bones. Sería una traducción como los huesos de la disputa, ¿no?
Yo lo compré primeramente porque pensaba que hablaba sobre fósiles en general, luego era solamente sobre la historia de la investigación de los fósiles humanos. Ya es un poquito antiguo porque es de 1990 aproximadamente, pero yo lo sigo recomendando porque ahí da muchos detalles. ¿Y qué tiene que ver con la radiometría? Ahí cuenta la historia de la datación radiométrica de un fósil concreto. Por eso decía antes que casi cada fósil podría, o cada yacimiento podría tener una exposición completa. KNMR 1470. Este fósil tuvo un ir y venir de dataciones radiométricas impresionantes. Ahí se da idea de lo complicado que es datar. Pero también es cierto que en general creo que la mayor parte o buena parte de los creacionistas científicos consideramos que la datación radiométrica nos está dando la datación de algo real. Lo que no son los huesos, o necesariamente los huesos. La datación que comentaba antes de las pinturas de Altamira, el carbón con el que se había pintado, no está dándonos necesariamente la edad del ser humano, sino de un elemento que está siendo utilizado, un elemento que está al lado del hueso. Ya lo indicó el doctor Cardé en su exposición hace 15 días. Es posible que lo que se está datando es anterior al momento en el que se ordena la tierra, cuando Dios dice que viendo que estaba desordenada y vacía, se ordena la tierra. Eso tiene una edad más corta. Pero si estamos datando y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, probablemente haya una discontinuidad tan grande como que pueda ser de millones de años. De manera que pudiera ser que se esté datando efectivamente una tierra. Por eso también lo de leer, por ejemplo, en la historia de KNMR 1470, todo el proceso de datación, qué es lo que se data, cómo cambian las dataciones según parece que los fósiles no encajan. Todo eso lo cuenta un evolucionista, así que no es que lo cuente alguien interesado en que no sean las cosas como el paradigma más seguido lo pretende. No sé si en cierto modo he respondido a una pregunta que es ciertamente compleja. Radiometría ya sería un tema para tratar. Dataciones, un tema más amplio aún, porque hay más métodos de datación, y luego los problemas de las dataciones. Como en toda cuestión científica hay mucha problemática, y en este libro concreto de Richard Lewin se comentan detalles que son muy interesantes para ver cómo se construye la ciencia. Gracias, doctor. Gracias. La hermana Campagnoni ya le dio gracias también por su información sobre ese libro. Tenemos otra pregunta de Eliezer Guzmán. Dice, algunos documentales hablan de la supuesta aparición de rasgos étnicos en diferentes tiempos de la evolución del Homo sapiens. Por ejemplo, de la supuesta aparición tardía del hombre blanco. ¿Hay bases para afirmarlo? ¿O es algo completamente antojadizo e imaginario? Bueno, la información es fragmentaria, pero en principio, a partir de lo que son huesos, restos óseos, la verdad es que da la sensación de que más o menos al mismo tiempo. Si es el origen, que sería un origen africano, probablemente el primero sería una persona negra, ¿no? Una persona muy melanizada que vive en ese ambiente. Eso sería desde el punto de vista evolutivo. Si lo que queremos es verlo, que bueno, no sería fácil determinar el punto exacto, ¿no? Donde habría estado el Edén, porque es anterior al diluvio y la Tierra tendría
otra anatomía, ¿no? Otra morfología. De manera que cualquier denominación que se hace posteriormente a un hecho catastrófico que cambia totalmente la faz de la Tierra, pues sería complicado. Pero si lo situamos en una zona de Oriente Próximo, si lo situamos en una zona próxima a lo que, bueno, pues ahora es Mesopotamia, pues bueno, serían personas probablemente de una tez más oscura que un rubio, ¿no? Y de ojos azules. Pero sí, se hacen intentos de determinarlo. Por ejemplo, es muy curioso que los neandertales, a pesar de que, bueno, se pretendía, fue muy sorprendente, ¿no? Para muchas personas, que pudiesen ser pelirrojos, ¿no? Pero genéticamente, por lo que se ha podido conseguir de su material genético, pues parece que podían ser pelirrojos. Claro, al ver una representación de un neandertal actualmente siendo pelirrojo, pues casi nos parece casi nórdico, ¿no? Cuando la idea que teníamos era de un ser primitivo y tristemente, pues con esa idea, ¿no? De que tienen una determinada morfología, un determinado color, pues les resultaba sorprendente. Pero no, efectivamente, pues bueno, eran pelirrojos. Sin embargo, otros más modernos, porque los neandertales como etnia están extinguidos, pues podían tener otras morfologías y otros colores de piel diferentes. La verdad es que el color de piel, por ejemplo, es algo que nos impresiona mucho a los seres humanos, pero realmente es muy poco significativo. Yo siempre pongo el ejemplo de la necesidad de una transfusión de sangre. Puedo tener a alguien que sea muy de mi misma tez, pero que no tenga mi grupo sanguíneo, y alguien que tenga una tez o un aspecto diferente al mío y sin embargo sea compatible conmigo a la hora de hacerme una donación de sangre o hacérsela yo a él. Es decir, hay aspectos que son muy vistosos, pero que realmente no son tan significativos para definir lo que es un ser humano o la gradación que tiene entre los seres humanos. Muy bien, doctor, gracias. La audiencia sigue incrementándose, siguen llegando las preguntas, los comentarios. Desgraciadamente, como les comenté hace rato, en España ya es muy noche, ya es muy temprano, mejor dicho. Así que vamos a ver cómo terminamos. Vamos terminando con esto. Fernando Neira García pregunta: si se dice que evolucionamos de cierto tipo de primate o mono, ¿qué explicación dan los evolucionistas al por qué no hemos seguido evolucionando hasta convertirnos en otra cosa? Porque el evolucionista nos dirá, bueno, pues porque no ha dado tiempo, pero si tú le das tiempo acabaremos siendo una simulación de ordenador, como va a ser el tema de la próxima semana, ¿no? Bueno, estamos en el punto que estamos, entonces hasta aquí habríamos llegado, ¿no? Yo creo que sería la respuesta que nos darían. Si es necesaria otra cosa, pues ya cambiaremos, porque eso está en el pensamiento, ¿no? del cambio, tal y como lo ve el evolucionista. Es un cambio prácticamente sin límites. Los creacionistas creemos que hay cambios, evidentemente. Quizá el mayor logro de Charles Darwin fue demostrar que las especies no eran fijas, pero desde luego lo que no creo yo que haya que demostrarse es que se puede llegar a transformar un pez en un reptil, ¿no? Eso no lo demostró, eso queda todavía por demostrar. En cuanto al ser humano, pues tenemos un cierto parecido, pero cuando nos fijamos en los detalles hay diferencias realmente importantes. Antes hablaba, por ejemplo, del Homo habilis, de SOH62, donde las proporciones corporales son muy diferentes. Y son las proporciones corporales, son las proporciones entre el hombre y la mujer y el macho y la hembra de un chimpancé, de los chimpancés o de los gorilas. Es muy diferente la proporción que tienen.
respecto de la humana, es decir, hay realmente diferencias. Ok, muy bien. Aquí tenemos también a la persona que administra el canal de YouTube Aprendiendo con los Peques. No sabemos su nombre, pero dice muy interesante la charla del doctor Celedonio. Saludos desde el Hermosillo, Sonora, en México. Y tenemos aquí ya presencia de Estados Unidos. Margarito Martínez nos saluda desde Cornelius en Oregon, Estados Unidos. Y también hay alguien que nos ve desde Colombia, Dene Torres, bendiciones desde Barranquilla, Colombia. Él pertenece a la iglesia El Camino a Cristo. Muchas gracias. El maestro Obdelio Torres pregunta, en lo personal he observado a personas cuyo cráneo o cabeza tiene la forma de los cráneos presentados o clasificados en algunos de los estados de la evolución. ¿Se ha destacado eso en los debates científicos? Algo se ha hablado de ello, porque algo hay. De hecho, el doctor José Cardé, en su exposición de hace 15 días, y allá les remito, presenta, por ejemplo, el perfil de una persona con un cráneo que efectivamente pasaría por una mezcla, ¿no?, de Neandertal erectus, ¿no? Y es una persona perfectamente normal. De hecho, creo recordar que era un parlamentario, ¿no?, de un gobierno, no recuerdo de qué país, ¿no? Lo presentaba de perfil y ya de perfil se notaba perfectamente una bóveda craneana mucho más baja, ¿verdad?, más plana, más casi en la línea con los ojos, y unos arcos superciliares, este borde sobre los ojos muchísimo más presentado, más pronunciado, ¿no? Entonces es así. De hecho, se han remarcado demasiado, a lo mejor, ciertas formas también. En el caso de los que consideramos humanos. Por ejemplo, los neandertales, había un paleoantropólogo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue el primero que planteó, uno de los primeros en comenzar a levantar al hombre de Neandertal del hoyo en el que le habíamos metido, ¿no?, por una mala interpretación de sus fósiles, ¿no? Y decía, si a un neandertal le peinamos bien y le vestimos como cualquiera de nosotros, pasa desapercibido en el metro de Nueva York, ¿no? Eran sus palabras textuales. Sí, porque son diferencias que efectivamente a lo mejor podríamos ver. Ahí está, y es abajo a la derecha, según lo veo yo en la pantalla, este hombre es un... Sí, si no es este, era muy similar, el que está siendo marcado con el puntero, que era parlamentario, ¿no?, en un gobierno. ¿Y cuál de ellos, de todos estos? Porque yo estoy viendo y yo, bueno, sí estoy diferenciando, reconozco algunos de ellos, hay algunos melanesios, hay alguna representación de Neandertal, está este hombre que debe ser tipo europeo, pero con un aspecto bastante Neandertal erectus, efectivamente, y no es una representación. Hay una variabilidad humana muy grande. De hecho, hay una serie de restos en Australia que se han considerado Cow Swamp, creo recordar de memoria el yacimiento, que se han clasificado al mismo tiempo como Homo erectus por su aspecto y como humanos actuales porque son muy recientes. De manera que sí hay en ocasiones unas morfologías. Somos muchas las etnias, las variantes, ¿no?, morfológicas de ser humano. Y muchos de esos hombres fósiles pues pueden pertenecer a etnias que, como en el caso de los neandertales, prácticamente ya no existen, aunque ya se destacó con anterioridad que el doctor Cardé lo hizo. Hay
una parte de material genético de Neandertal que se ha demostrado, un 4%, que se encuentra en el humano actual. Y el mismo hecho de poder tener hijos y de trasladar material genético de una especie a otra significa pues que son la misma especie. Muy bien, gracias. Aquí hay algunos otros comentarios. Hay un comentario aquí que mencioné el nombre del libro, Contested Bones. Y el que administra este canal de Facebook, esa página de Facebook, ese perfil, dice JAKRD. Puede ser, el doctor Cardé nos acompaña ahí y él menciona ahí el libro Contested Bones. Doctor Cardé, bienvenido, qué bueno estar con nosotros aquí en este programa. Bueno, también saludamos a Filiberto Pérez, que nos está viendo desde Loma Linda, California, en Estados Unidos. También aquí Elena Cholfi. Felicitaciones, doctor García, desde Tucumán, Argentina. Y también tenemos aquí con nosotros Dani Jiménez, que nos saluda desde San Luis Potosí. Y una otra persona que tiene como perfil nombre USB Memoria pide oración, ¿no? Ore por mí, aquí pide, nos acompaña el programa. Dios te bendiga mucho. Pues bueno, damos gracias al público por su activa participación. Sobre todo agradecemos al doctor García, que nos dio esta conferencia tan interesante, tan llena de información, que nos hace seriamente reflexionar sobre nuestros orígenes. Gracias, doctor García. Esperamos tenerlo en alguna temporada siguiente, porque con el favor de Dios, esta serie de conferencias va a seguir. Ya tenemos la 4ª temporada y hago el mismo llamado. Si en el público hay alguno que tiene alguna especialidad, algún científico que está escuchando, algún área de biología, astronomía, física, geoquímica, etcétera, puede comunicarse con su servidor, mandarme un correo y podemos hacer arreglos para tenerlo aquí como conferencista. No sé, David, si puedes poner mi correo por allí, por favor, para que las personas que quieran compartir su conocimiento con nosotros y de partir unas horas, una hora con nosotros, puedan comunicarse y juntos aprender sobre nuestros orígenes y sobre ese Dios tan maravilloso que tenemos. Vamos a despedirnos entonces. Gracias al público. Gracias en nombre del Departamento del Instituto de Geociencias de la División Interamericana y de UMTV, que juntos hacemos el esfuerzo para transmitir este programa cada sábado. Gracias por su compañía y los esperamos el próximo sábado con la conferencia Venimos de una simulación computacional, una conferencia que sin duda será tan interesante como la de hoy. Gracias al público. Vamos a pedir al doctor Celedonio que se quede simplemente 1 minuto o 2 para despedirnos después de la transmisión y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios y vamos a orar por las personas que piden oración también en este programa. Que tengan feliz semana.